Capítulo 124. La virtud de la continencia. Conforme a lo que había anunciado, emprendemos hoy el análisis de la virtud de la continencia. La continencia, que forma parte de la virtud más general de la templanza y consiste en la capacidad de dominar y controlar y orientar los impulsos del carácter sexual, es decir, la concupiscencia de la carne, y evidentemente sus consecuencias, en la subjetividad psicosomática del hombre. Esta capacidad, en cuanto a la disposición constante de la voluntad, merece ser llamado virtud. Y sabemos por los análisis precedentes que la concupiscencia de la carne y el relativo deseo de carácter sexual que se suscita y se manifiesta con un específico impulso de la esfera de la reactivación somática, y que además lo hace con una excitación psicoemotiva de impulso sexual, el sujeto personal, para llegar a adueñarse de tal impulso y excitación, debe esforzarse con una progresiva educación en el autocontrol de la voluntad, de los sentimientos y de las emociones, que tienen que desarrollarse a partir de los gestos más sencillos en los cuales le resulta relativamente fácil llevar a cabo la decisión interior. Esto supone, como es obvio, la percepción clara de los valores que están expresados en la norma y en la consiguiente maduración de sólidas convicciones que, si van acompañadas con la perspectiva disposición de la voluntad, le dan origen a la correspondiente virtud. Esta es precisamente la virtud de la continencia, que quiere decir el dominio de uno mismo, y que se manifiesta como una condición fundamental, tanto para que el lenguaje recíproco del cuerpo permanezca en la verdad, como para que los esposos estén sujetos los unos a los otros en el temor de Cristo, según las palabras bíblicas en Efesios 5:21, y esta sumisión recíproca significa la solicitud común por la verdad del lenguaje del cuerpo, y en cambio la sumisión en el temor de Cristo indica el don del temor de Dios, que es don del Espíritu Santo y que acompaña a la virtud de la continencia. Esto es muy importante para una comprensión adecuada de la virtud de la continencia y en particular de la llamada continencia periódica, de la que trata la encíclica Humana Vitae. La convicción de que la virtud de la continencia se opone a la concupiscencia de la carne es justa, pero no es completa del todo, y no es completa especialmente si tenemos en cuenta el hecho de que esa virtud no aparece y no actúa de forma abstracta y por lo tanto aisladamente, sino siempre en conexión con las otras nexus virtum. Está por demás decirles qué significa nexus virtum, ¿no? En conexión, pues, con la prudencia y la justicia y la fortaleza, y sobre todo con la caridad, a la luz de estas consideraciones. Y es fácil entender que la continencia no se limita a oponer la resistencia a la concupiscencia de la carne, sino que mediante esta resistencia se abre igualmente a los valores más profundos y más maduros que son inherentes al significado nupcial del cuerpo en su feminidad y masculinidad, y así como en la auténtica libertad del don en la relación recíproca de las personas. La concupiscencia misma de la carne, en cuanto a que busca ante todo su goce carnal y sensual, vuelve al hombre en un cierto sentido un ciego e insensible a los valores más profundos que nacen del amor y que al mismo tiempo constituyen el amor de la verdad interior que le es propia, y de este modo se manifiesta también el carácter esencial de la castidad conyugal en su vínculo orgánico con la fuerza del amor que es derramado en los corazones de los esposos, juntamente con la consagración del sacramento del matrimonio. Además, se hace evidente que la invitación dirigida a los cónyuges a fin de que estén sometidos los unos a los otros en el temor de Cristo y que está en Efesios 5:21 parece abrir el espacio interior en que ambos se hacen cada vez más sensibles a los valores más profundos y más maduros que están en conexión con el significado nupcial del cuerpo y con la verdadera libertad del don. Si la castidad conyugal y la castidad en general se manifiesta en primer lugar como la capacidad de resistir a la concupiscencia de la carne, luego gradualmente se revela como la capacidad singular de percibir, amar y realizar esos significados del lenguaje del cuerpo que permanecen totalmente desconocidos para la concupiscencia misma y que progresivamente enriquecen el diálogo nupcial de los cónyuges, purificándolo y a la vez simplificándolo. Por esto la ascesis de la continencia de la que habla la encíclica Humana Vitae en su parte 21 no comporta el empobrecimiento de las manifestaciones afectivas, sin que más bien las hace aún intensas espiritualmente, y así por lo mismo comporta su enriquecimiento.
Al analizar de este modo la continencia en la dinámica propia de esa virtud que es la antropológica, la ética y la teológica, nos damos cuenta de que desaparece la aparente contradicción que se objeta frecuentemente a la encíclica Humana Vitae y a la doctrina de la Iglesia sobre la moral conyugal, es decir, existiría la contradicción, según los que plantean tal objeción, entre los dos significados del acto conyugal, que son el unitivo y el procreador, Humana Vitae, de tal modo que si no fuera lícito disociarlos, los cónyuges se verían privados del derecho a la unión conyugal cuando no pudieran responsablemente permitirse procrear. La encíclica Humana Vitae da respuesta a esta aparente contradicción si se la estudia profundamente, porque el Papa Pablo VI en efecto confirma que no existe tal contradicción, sino solo una dificultad vinculada a toda la situación interior del hombre de la concupiscencia. En cambio, precisamente por esa razón de esa dificultad, se asigna al compromiso interior y ascético de los esposos el verdadero orden de la convivencia conyugal, mirando al cual y son corroborados y como consagrados, y esto está explicado en la Humana Vitae 25 por el sacramento del matrimonio. El orden de la convivencia conyugal significa, además, la armonía subjetiva entre la paternidad y maternidad responsable y la comunión personal y la armonía creada por la castidad conyugal, y de hecho con ella maduran los frutos interiores de la continencia. Por medio de esta maduración interior, el mismo acto conyugal adquiere la importancia y la dignidad que le son propias de su significado, que es potencialmente procreador, y simultáneamente adquieren un adecuado significado todas las manifestaciones afectivas, y esto se explica en la Humana Vitae 21. Y estas sirven para expresar la comunión personal de los esposos proporcionalmente con la riqueza subjetiva de la feminidad y la masculinidad, conforme a la experiencia y la tradición. La encíclica pone de relieve que el acto conyugal es también una manifestación de afecto. Se explica en la Humana Vitae 16. Pero una manifestación de afecto especial, porque al mismo tiempo tiene un significado potencialmente procreador y en consecuencia está orientado a expresar la unión personal, que no solo esa. Así pues, la encíclica, a la vez, aunque de un modo indirecto, indica múltiples manifestaciones de afecto, y eficaces son exclusivamente para expresar la unión personal de los cónyuges. La finalidad de la castidad conyugal, y más precisamente aún la de la continencia, no está solo para proteger la importancia y la dignidad del acto conyugal en relación con su significado potencialmente procreador, sino que también en tutelar la importancia y la dignidad que le son propias al acto conyugal, en cuanto a que es expresivo de la unión interpersonal, descubriendo en la conciencia y en la experiencia de los esposos todas las otras posibles manifestaciones de afecto, que se expresan en su profunda comunión. Efectivamente se trata de no causar daño a la comunión de los cónyuges en el caso en que por las justas razones deban abstenerse del acto conyugal, y todavía más, de que esta comunión construida continuamente día tras día y mediante conformes, así son las manifestaciones afectivas, constituyan, por así decirlo, un amplio terreno en el que las condiciones oportunas maduren la decisión de un acto conyugal moralmente recto. Para los escuchantes que no entendieron, les voy a resumir en unas pocas frases qué significa esto. A. No deben hacerse actos inmorales, lo que nos lleva a respetar el sexto mandamiento, no fornicarás y no cometerás actos impuros. Lo que nos lleva también a respetar el noveno mandamiento, no desearás cosa alguna de tu prójimo, aunque lo han reducido a mujer de tu prójimo, pero también se incluye a los hombres. Siguiente punto a tratar aquí, muy simple. No utilizarás métodos anticonceptivos creados por el hombre de cualquier medio simplemente para tu placer carnal y sexual porque no quieres la responsabilidad de los hijos y de la familia. Sí toma en cuenta el hecho de todo lo que pueda ser el aspecto de que sea difícil mantener un hijo, una hija, una situación familiar debido a muchas circunstancias laborales X y personales. Muchísimas cosas son tomadas en cuenta. Pero la Iglesia, para no, entre comillas, ofender a Dios, dice, no utilices métodos anticonceptivos, mejor utiliza el método natural, método Billings. Ese a veces falla, a veces no. Yo lo que les digo es, en pocas palabras, eso es lo que quiere decir. Y también está aplicado a los pervertidos que solo quieren sexo por querer sexo, no responsabilidad. ¿De acuerdo? Y a los que se casan por casarse para ver qué obtienen,
y no por el hecho de tener una familia como Dios manda. En pocas palabras eso es lo que dice, pero como el hombre ha tenido muy fácil hacerlo diferente, lo toma o no lo toma en cuenta. Cada uno júzguese a sí mismo. Vamos a continuar con la lectura.